Pasa voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nuevamente hemos de estudiar nuestro cuadernito de escuela sabática que lleva por título Príncipe de Paz, donde hemos estado hablando sobre el ministerio de la reconciliación. Si tiene su cuadernillo, le voy a pedir que lo abra en la lección número 8 que lleva por título Hecho Maldición. Es la escuela que tenemos en esta mañana. También le voy a invitar a que tome su Biblia y vamos a abrirla en el texto base que tenemos en esta mañana en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 28. El libro de Marcos 15, 28. Dice de la siguiente manera nuestro texto base que tenemos en esta mañana. Dice así: y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos o con los malvados. Ese es el texto base y vamos a tener en un momento donde vamos a estar observando este texto que nos dan en esta mañana. Ahora, hay algunos conceptos que vamos a aprender en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado. El primero es de qué manera Marcos muestra la intención divina y humana en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver el Evangelio de Marcos, cómo nos muestra esa intención divina y también humana en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, hemos de estudiar también cómo Isaías 53 explica la reconciliación de Dios en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar viendo nuevamente el profeta Isaías y vamos a ver cómo por medio de Isaías 53 tenemos la reconciliación para con nuestro Dios. Y por último, hemos de ver también las epístolas, cómo muestran tanto la misericordia con el juicio de Dios en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. 3 conceptos que hemos de ver en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado. Acuérdense que todo esto habla sobre la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos acerca a nuestro Dios y tenemos paz ahora para con nuestro Dios y tenemos también acceso a la vida eterna. Pues veamos primeramente la primera pregunta, primer concepto que tenemos allí. La pregunta era de qué manera Marcos muestra la intención divina y humana en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Y primero quiero que pensemos esto. Hay dos cosas importantes, la intención divina y la intención humana. Y primeramente vamos a ver la intención humana para que tengamos una idea de lo que vamos a estar hablando en esta pregunta. Veamos la intención humana en la cruz. Desde el punto de vista humano, Jesús fue solo un criminal entregado al castigo. Así que cuando vemos la intención humana, la gente lo ve como un criminal, un transgresor radical, entre muchos. Así que en ese momento, cuando se ve a nuestro Señor Jesucristo, se le ve como un personaje que es un criminal, que desobedece a las leyes de aquellos tiempos. Es como la gente lo estaba viendo. Pero también veamos la intención divina en la cruz. Del punto de vista divino, Jesús fue el gran ministerio de la reconciliación. Así que lo divino es lo que nos acerca al plan de salvación a nuestro Dios. Una vez más, lo humano como un criminal y lo divino como alguien que nos acerca ante la presencia de nuestro Dios. Aún la muerte de Jesús fue el plan de nuestro Dios para rescatar nuestra vida de la condición pecaminosa que cada uno de nosotros vivíamos. Así que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, llega nuestro Señor Jesucristo y cuando Él viene nos reconcilia con nuestro Dios. Ahora, si tiene su Biblia, quiero que nos vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15, y vamos a ver cómo Marcos 15 nos muestra la intención divina y humana en la cruz, en los acontecimientos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que tiene su Biblia, le voy a invitar a que la abramos en el libro de Marcos capítulo 15 versículo 1 y vamos a estar viendo algunos versículos del Evangelio de Marcos. Así que le suplico que por favor tenga su Biblia en el libro de Marcos 15:1 y dice la palabra de nuestro Dios: y luego por la mañana, habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Acuérdense que estamos hablando ahora el acontecimiento de que nuestro Señor Jesucristo va a estar ante Pilato, acusado tanto por los
a aquellos sacerdotes, a aquellos ancianos, lo llevan a Pilato y dice la palabra de nuestro Dios que por la mañana llevan estos personajes a nuestro Señor Jesucristo ante Pilato. ¿Qué pasó durante la noche? Acontecimientos que quiero que veamos antes de ver lo que pasa por la mañana cuando le llevan a Pilato. Primeramente, nuestro Señor Jesucristo termina la Pascua y luego hace la cena de nuestro Dios, el nuevo pacto. También en ese tiempo nuestro Señor Jesucristo, al terminar la cena, dice que se va a orar donde nuestro Señor Jesucristo sabe que le queda poco tiempo y dice que la palabra de nuestro Dios dice que nuestro Dios manda un ángel para confortar al Hijo de nuestro Dios. También en ese tiempo sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo está orando, llega Judas, entrega a nuestro Señor Jesucristo con un beso. En ese mismo espacio de la noche, también hay uno de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, uno de los discípulos que dice la palabra de nuestro Dios que le niega 3 veces, aunque él dice, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar. Pero vemos que antes de que el gallo cante, dice la palabra de nuestro Dios que Pedro le niega. También por la mañana Jesús llevado ante los príncipes de los sacerdotes y los ancianos. Ahora, ¿de qué se le acusa a nuestro Señor Jesucristo? Lo llevan ante Pilato y fíjense bien algunas de las acusaciones. Se le acusaba de decir que Jesús era el Mesías y que era el Hijo de nuestro Dios. En Marcos 14 del 43 al 65. También Jesús también había sido acusado por los judíos como el rey de los judíos con el fin de hacer creer a Pilato que era un revolucionario del mismo tipo que Barrabás. Así que llegan, acusan a nuestro Señor Jesucristo diciéndole que era un revolucionario que estaba en contra de las leyes de aquellos tiempos. Ahora, nuevamente la palabra de nuestro Dios. Veamos el versículo 2. Marcos 15:2. Dice la palabra de nuestro Dios. Y Pilato le preguntó, está nuestro Señor Jesucristo ante Pilato, le han traído, le están acusando y lo llevan ante Pilato. Y Pilato le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y acuérdense algo importante, Pilato hace la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero si vemos en Mateo capítulo 2:2, que mencionamos escuelas pasadas, donde llegan aquellos reyes magos y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Así que aquí hay una combinación. Y lo sigue diciendo en el verso 2. Y respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Fíjense bien la contestación de nuestro Señor Jesucristo. Pilato hace la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y nuestro Señor Jesucristo contesta, tú lo dices. Nos vamos al verso 3, ahí en la palabra de nuestro Dios. Dice el 3. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban no poco, sino dice la palabra de nuestro Dios que le acusaban mucho. Así que era mucho las acusaciones que tenían en contra de nuestro Señor Jesucristo cuando lo traen ante Pilato aquella mañana. Dice el verso 4. Y le preguntaron otra vez Pilato. Y le preguntó otra vez Pilato, diciendo, ¿no respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Una vez Pilato vuelve a hacer la pregunta, mira, te están acusando, di algo, contesta algo, te están haciendo acusaciones. Dice el verso 5. Mas Jesús ni aún con eso respondía. Y si recordamos lo que decía la palabra de nuestro Dios, la profecía, como cordero fue llevado al matadero, y dice que no abrió su boca. Así que aquí están acusando a nuestro Señor Jesucristo. Pilato le vuelve a hacer la pregunta, ¿tienes algo a contestar? Mas Jesús ni aún con eso respondía. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios nos decía en Isaías que como cordero fue llevado al matadero. De modo que Pilato se quedaba maravillado, aún estando nuestro Señor Jesucristo en silencio, aquel Pilato se quedaba maravillado de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el verso 6. Pero el día de la fiesta de la Pascua, le soltaban un preso
cualquiera que pidiesen. Así que inmediatamente Pilato se acuerda que en el día de la fiesta de la Pascua se debería soltar a un preso. Entonces él está pensando que ese que pueden soltar puede ser el mismo nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo en el verso 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían hecho muerte en una revuelta. Así que aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo y también tenemos a Barrabás, un malvado que había hecho revolución, y dice con sus compañeros de motín. ¿Qué es un motín? Es un grupo numeroso de personas que muestra su oposición contra una autoridad, utilizando para ello la protesta, la desobediencia y la violencia. Así que Barrabás fue un hombre que hizo violencia, que protestó, que desobedeció las leyes de aquellos tiempos, comparado con nuestro Señor Jesucristo, que se le acusa que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Entonces sigue diciendo en el verso 8, Marcos 15, 8. Y viendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre le habían hecho. ¿Qué habían hecho? Dice el 9. Y Pilato les respondió diciendo: ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Una vez más, Pilato queriendo defender a nuestro Señor Jesucristo, diciendo fácilmente se va a pedir que maten a Barrabás, y dice: ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Y el pueblo, fíjense bien lo que contesta en el verso 10. Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Entonces, pensando aquel Pilato, estos traen envidia contra Jesucristo, entonces él cree que lo van a soltar, y dice el verso 11, mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que soltasen a Barrabás antes que a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquellos príncipes, aquellos sacerdotes empezaron a hacer alboroto con el pueblo, y el pueblo empezó a pedir a Barrabás. En el verso 12. Y respondió Pilato y les dice otra vez: ¿qué pues quieres que haga con el que llamáis rey de los judíos? Una vez más hace a Pilato una pregunta. Bueno, ¿qué quieren que haga con Jesús, con el que ustedes están acusando? Y tristemente la palabra de nuestro Dios dice que ellos volvieron a dar voces en el verso 13. Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Aquí vemos aquel Cordero de nuestro Dios, aquel que iba a redimir a cada uno de nosotros. La palabra de nuestro Dios se estaba cumpliendo. Aquel pueblo gritando: crucifícale, crucifícale, suéltanos a Barrabás. Aquel malhechor, aquel que había hecho mal al pueblo, ahora está siendo llevado a libertad, para que también la palabra se cumpliese de que vino a dar libertad a aquellos que estaban en prisiones. Dice el verso 14 de ahí mismo. Mas Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Una vez más, ante los ojos de Pilato, él ve y dice: pues qué mal ha hecho este hombre. Y ellos daban más voces diciendo: crucifícale. El pueblo gritando: crucifícale, crucifícale. Y Pilato viendo y hace la pregunta: bueno, ¿y qué mal ha hecho este hombre para que vaya a ir hasta la cruz? Pero acuérdense que se tenía que cumplir también la profecía de nuestro Dios, de que Él era el que iba a reconciliar a cada uno de nosotros con nuestro Señor Jesús, con nuestro Dios, y que también nos iba a poner en paz con nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios, que aún hasta la palabra de nuestro Dios se cumple para acercar a cada uno de nosotros a la salvación, y para que podamos tener paz con nuestro Dios. Dice el verso 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Pilato, queriendo quedar bien con toda la multitud, con toda la gente, dice: bueno, soltamos a Barrabás, y entregó a Jesús. Después le azotaron para que fuese crucificado. Aquí está nuestro Señor Jesucristo experimentando el quebranto, llegando a esas últimas horas en el que iba a ir hasta aquella cruz. Si nos vamos hasta el 28. Marcos 15, 28. Texto base que teníamos. Y se cumplió la escritura, que dice: con los inicuos
fue contado. Entre los malos, entre los malvados, ahí estuvo nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, ¿para qué? Para que se cumpliese la palabra de nuestro Dios, que decía, fue hecho maldición por cada uno de nosotros. Fue hasta el madero por cada uno de nosotros, siendo que los que debimos de haber estado en el madero era usted, era yo. Nuestro Señor Jesucristo tomó condición humana, fue hasta la cruz para rescatar a cada uno de nosotros y darnos la oportunidad de la salvación. Veamos lo que dice Isaías. Vamos a comparar estas palabras con el profeta Isaías 53. Quiero que lo tenga. El libro de Isaías 53, versículo 12. Acuérdense que estamos hablando de la intención humana y divina. La humana es, Jesús es un criminal, Jesús debe de ser entregado, Jesús debe de morir, pero también en lo divino es el que reconcilia, es el que viene y rescata nuestra vida para acercarnos a nuestro Dios. Dice Isaías 53, versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirán sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Una vez más derrama su vida hasta la muerte por cada uno de nosotros. Eso es lo divino. Y fue contado con los perversos. Lo humano lo trataron como criminal, como una persona que había hecho lo malo. Y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjense bien lo que la palabra nos dice, que aún oró por los transgresores, oró por cada uno de nosotros. Y aún estando al borde de la muerte, él clama a su Padre y dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Así que nuestro Señor Jesucristo fue hasta la muerte para darnos vida a cada uno de nosotros. Y si recordamos algo, la historia de José del Antiguo Testamento, si tiene su Biblia, le voy a invitar a que se vaya al libro de Génesis. Unas palabras que ocurren con José aparecen también en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 50. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 20. Génesis 50, 20. Hablando de José, si recordamos la historia de José, que hubo hambre, pero más atrás nos dimos cuenta que vendieron a José, que sus hermanos le traicionaron, le entregaron, lo vendieron. Y fíjense bien lo que pasa en el libro de Génesis 50, 20. Ustedes pensaron, dice José hablando con sus hermanos, después de que vino aquella hambre, dice, ustedes pensaron mal sobre mí. Dice, José, ustedes hicieron algo malo, no debieron de haberlo hecho, pero dice, ustedes pensaron mal sobre mí. Dice, mas Dios lo encaminó a bien. Haciendo algo malo, Dios lo encaminó para bien. ¿Cómo lo encaminó para bien? Dice la palabra de nuestro Dios, para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a muchos pueblos. Después de que hubo hambre, vemos que el pueblo de nuestro Dios, que aquellos hermanos de José van a Egipto a pedir alimento, y ahí está José, los mira, y cuando los observa se da cuenta que son sus hermanos, que le habían hecho algo malo, mas sin embargo él no paga con algo malo, sino cuando sus hermanos vienen y piden alimento, inmediatamente él tiende la mano para con ellos. Nuevamente, de algo malo, nuestro Dios hace algo maravilloso para mantener el pueblo de nuestro Dios. ¿Qué pasa o cómo podemos comparar esto con nuestro Señor Jesucristo? El pueblo de aquellos tiempos clamó y gritó, crucifícale, crucifícale. El pueblo haciendo algo malo, pero también quiero que sepan que pasó de la misma manera que pasó con José. El pueblo planeando algo malo de matar a nuestro Señor Jesucristo, así como pasó con José, que dice, para mantener en vida a muchos. El pueblo gritó, crucifícale, pero quiero que sepan que también fue para bendición de cada uno de nosotros, de que fue y murió ahí en la cruz para darnos vida
a cada uno de nosotros. Así que como vemos a José y como vemos también a nuestro Señor Jesucristo, como el Antiguo Testamento nos enseña cosas que iban a suceder para enseñanza de cada uno de nosotros. Así que José clama, José dice, ustedes pensaron hacer algo malo sobre mí, pero Dios de eso malo sacó algo bueno, que fueron alimentados por medio de que ustedes me vendieron y ahora soy encargado aquí en Egipto. Bueno, el pueblo de nuestro Señor Jesucristo en su tiempo gritó, crucifícale, crucifícale, pero gracias a nuestro Dios, Él sacó o encaminó algo bueno de reconciliarnos con nuestro Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vemos ambas cosas en los eventos de la crucifixión de Jesús. El mal llevado a cabo, pero las acciones humanas coinciden con el plan soberano de nuestro Dios. Las acciones malas que hizo el pueblo de nuestro Dios hacen que nuestro Dios saque algo bueno para redimir a cada uno de nosotros. Así que vemos la intención humana. ¿Cuál fue la intención humana? De acusar a nuestro Señor Jesucristo como un criminal, pero viene la intención divina de rescatar nuestra vida por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 8:32. Vamos al libro de Romanos. Libro de Romanos 8:32. Espero que lo tengamos cada uno de nosotros. Dice Romanos 8:32. El que aún a su propio hijo no perdonó. Una vez más, el plan de salvación era de que el Hijo de Dios fuera hasta la cruz, muriera, resucitara y nos diera la oportunidad de tener la vida eterna para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese era el plan de nuestro Dios, reconciliar a la humanidad perdida, al que estábamos perdidos y muertos en delitos y pecados, reconciliarnos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. Fíjense, le entregó por cada uno de nosotros, le entregó por usted, le entregó por mí. Eso es lo que nuestro Dios tenía en su plan para redimirnos por medio de su Hijo. Y nuevamente la palabra de nosotros dice, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. Gloria sea a nuestro Dios de ese plan que tenía nuestro Dios para rescatarnos a cada uno de nosotros. Sigue siendo la última parte de Romanos 8:32. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos ha acercado a nuestro Dios, ahora nos llama a cada uno de nosotros hijos de nuestro Dios. Aquellos que estábamos lejos de las promesas, que estábamos alejados, que estábamos sin esperanza, la muerte de nuestro Señor Jesucristo a nosotros como gentiles nos trae, nos llama hijo de Dios y aún tenemos la dicha, el privilegio de tener parte con Él en el milenio y en la vida eterna. Así que gloria sea a nuestro Dios. Ahora, vayamos al libro de Isaías. Un texto que utilizamos muy a diario. Dice la segunda pregunta que tenemos ahí. ¿Cómo Isaías explica la reconciliación de Dios en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Y quiero agregar aquí poquito. No únicamente vamos a ver Isaías 53, sino quiero también que veamos Salmos 23. Así que si en su Biblia puede tener Isaías 53 y a la misma vez Salmos 22. Voy a esperar para que tenga tanto Isaías 53 como Salmos 22. Recordemos que la pregunta es cómo Isaías 53 explica la reconciliación de Dios en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos nuevamente a la reconciliación. Todo el cuadernito que tenemos, las 3 lecciones, nos hablan del ministerio de la reconciliación por medio del acto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, veamos Isaías 53, versículo 1. Isaías 53, 1. Y nuevamente, también tenga a la mano el libro de los Salmos 22, donde vamos a estar viendo algunos versículos. Veamos lo que Dios hizo a través del sacrificio de su Hijo en la cruz.
Isaías 53:1. Empieza haciendo una pregunta que es el eco a través de la historia. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Yo creo que hasta nuestros tiempos nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y quién ha creído en el anuncio de que nuestro Señor Jesucristo vino para rescatarnos, para salvarnos? Todavía sigue el eco de esa pregunta que hace Isaías en su libro. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y quiero que sepan que el brazo de Jehová se ha manifestado sobre toda la creación, sobre todo el mundo. Yo creo que lo hemos visto en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vino, nos salvó, nos redimió y nos está esperando que le aceptemos, que lleguemos a Él. La palabra de nuestro Dios nos dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque está aceptando la muerte de nuestro Señor Jesucristo como para redimirlo y acercarlo a nuestro Dios. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Todavía sigue el eco. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el verso 2. Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. Y dice el verso 3. Y aquí es donde vamos a estar comparando con el libro de los Salmos. Dice el verso 3 de ahí mismo. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, se está haciendo la profecía, se está hablando de algo que iba a acontecer años más adelante. Dice el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres. Si recordamos el texto que acabamos de leer hace unos minutos, donde aquella gente gritaba, crucifícale, 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 y que suelten a Barrabás. Ahora despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo podemos ver esto en comparación con Salmos 22? Y si tiene tiempo en su casa, le pido que lea todo el Salmos 22, donde habla también de los acontecimientos proféticos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos el Salmos 22:13. ¿Acuerden lo que gritaba aquella gente? Crucifícale, crucifícale. Dice el Salmos 22:13. Abrieron sobre mí su boca como león rapante y rugiente. Empezaron a hablar, empezaron a gritar. Nuevamente la profecía proféticamente en el libro de los Salmos, donde sabíamos lo que dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres. Empezaron a gritar, abrieron sobre mí su boca como león rapante y rugiente. Así que aquí estamos viendo el sentimiento también de nuestro Señor Jesucristo, que aún estando al borde de la muerte, tiene sentimientos humanos, y llega el momento en que nuestro Señor Jesucristo empieza a redimir a cada uno de nosotros. Como cordero fue llevado al matadero. Así que aquí vemos la palabra de nuestro Dios que nos dice que fue despreciado y que fue desechado entre los hombres. Viene alguien que viene a rescatarnos, que viene a dar su vida por cada uno de nosotros, y en lugar de que le aceptemos luego, ya que estábamos en delitos y pecados, dice despreciado y desechado entre la gente. La gente no entendió el propósito divino de nuestro Dios. Verso 3 sigue diciendo, varón de dolores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Despreciado entre las gentes, ahora es un varón de dolores. ¿Qué pasa con nuestro Señor Jesucristo? Los evangelios nos decían que fue azotado, que le quitaron sus ropas, que escupieron su rostro, que con una caña golpearon su cabeza, que le pusieron una corona de espinas en su cabeza, y también nos dice que estando en la cruz clavaron sus manos, clavaron sus pies, y llegó aquel soldado romano y con su lanza abre el costado de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, varón de dolores. Yo creo que si nos pusiéramos en la situación de nuestro Señor Jesucristo, está pasando por algo difícil, pero sin embargo, gloria sea nuestro Dios, que el plan era redimir
a cada uno de nosotros. Nuevamente, como recordábamos de José, el pueblo hizo mal, los hermanos hicieron mal, pero Dios encaminó a bien y le dio de comer por medio de José a todos sus hermanos. Bueno, el pueblo pensó mal en nuestro Señor Jesucristo, le llevó hasta la cruz gritando crucifícale, y de tal manera que de algo malo, pero que la profecía ya estaba escrita que eso tenía que suceder, nuestro Dios da vida, nos reconcilia a cada uno de nosotros con nuestro Dios. Dice el Salmos 22:14, que quiero también que lo veamos. Varón de dolores, ya vimos que sus manos heridas, sus pies heridos, su cabeza con aquella corona de espinas, la sangre que cae por su rostro, dice la palabra de nuestro Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Salmos 22:14. Heme escurrido como aguas, y todos mis huesos se desconyugaron. Mi corazón fue como cera. Ese es el sentimiento que aparece en el libro de los Salmos. ¿Cómo se siente nuestro Señor Jesucristo? Cuando prendemos una veladora, inmediatamente la cera empieza a deshacerse. Así se estaba sintiendo nuestro Señor Jesucristo. Heme escurrido como las aguas. El sentimiento de nuestro Señor Jesucristo lo vemos en el Salmo 22. Ahora, sigue diciendo Isaías 53:3. Experimentado en quebranto. Una vez más, experimentado en quebranto. Vamos al Salmos 22:15. ¿Y dónde estamos? Experimentado en quebranto. Dice el Salmos 22:15. Secóse como un tieso mi vigor. Experimentado en quebranto. Nuestro Señor Jesucristo sufriendo. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Tanta sed tenía nuestro Señor Jesucristo que clama y que pide agua, y dice que su lengua se pega a su paladar. Una vez más vemos en el libro de los Salmos que nos está enseñando lo que dice Isaías 53 y lo que pasa tanto en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde estamos al borde de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde pide agua y sin embargo se le da vinagre. Y aquí la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos 22:15 nos da un relato poco triste, a consecuencia de que dice que su lengua se pegaba en el paladar. Y sigue diciendo, dice, y me has puesto en el polvo de la muerte. Llega nuestro Señor Jesucristo, se va llegando su tiempo en el que va a morir, en que va a rescatarnos, pero en gloria sea nuestro Dios, que al tercer día nuestro Dios le levanta de los muertos, y dice la palabra de nuestro Dios que está asentado a la diestra de su Padre, esperando venir por segunda vez a la tierra y recoger lo que le pertenece a nuestro Dios. Y yo espero que usted sea uno de ellos y que yo sea uno de ellos. ¿Por qué? Por el ministerio de la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nuestro Señor Jesucristo sufrió al borde de la muerte, pero ese era el plan de nuestro Dios, de rescatar a cada uno de nosotros, aun cuando su lengua de nuestro Señor Jesucristo se pegaba a su paladar, aun cuando su cabeza estaba maltratada por aquella corona de espinas, aun cuando sus manos fueron clavadas a aquella cruz con aquellos clavos, aun cuando sus piernas, y todo eso fue en rescate de cada uno de nosotros. El Hijo de Dios sufriendo, derramando su sangre, y que nos dice Pablo que carísimos, que somos comprados con un precio muy alto, con la sangre del Hijo de nuestro Dios, que vino por medio de del Espíritu Santo y aquella Virgen María. Nuestro Señor Jesucristo viene, Hijo de David, Hijo del Altísimo, y viene a rescatar nuestras vidas. Ese es el amor de Dios, ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo, que tiene para contigo, que tiene para conmigo, donde vino a rescatar a cada uno de nosotros, y aún los brazos de nuestro Señor Jesucristo siguen abiertos para ti y para mi. Gloria sea a nuestro Dios, que nos sigue amando y que aún no ha venido, porque está esperando que tú que nos oyes venga al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo el verso 3 de Isaías 53:3. Dice, y como que escondimos de él el rostro. Fíjense bien cómo estamos descifrando Isaías 53. Y como que escondimos de él el rostro. Nuevamente vamos al libro de los Salmos. Salmos nos ayuda, es un
capítulo hermoso donde podemos ver que es parte de Isaías 53. Dice Salmos 22:11. No te alejes de mí. Aquí estamos viendo los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo, que estando al borde de la muerte, aunque como cordero fue llevado al matadero, en el libro de los Salmos estamos viendo el sentimiento de nuestro Señor Jesucristo proféticamente de lo que está pasando al borde de la muerte. Y dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Y por eso él clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí nos dice, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada quien ganó para su rumbo. Y dice la palabra de nuestro Dios, sentimientos de nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Salmos 22:11. No te alejes de mí. Él clama a su Padre, sabe que se está llegando la hora, sabe que el momento va a ser crítico y dice la palabra de nuestro Dios, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque viene el momento en cuando van a clavar mis manos, llega el momento cuando van a clavar mis pies, dice la palabra de nuestro Dios y dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿Dónde estaban los discípulos cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado? Allá escondidos. La angustia estaba cerca y no hay quien ayude. Dice la palabra de nuestro Dios, Isaías 53:3. Fue menospreciado y no le estimamos. Vimos que el Hijo de Dios estaba ahí al borde de la muerte. Dice, fue menospreciado y no le estimamos. Y quiero que sepan que hasta nuestros tiempos la gente todavía no ha estimado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, y aún la gente anda preocupada más por diferentes cosas que por acercarse al que dio la vida en rescate de cada uno de nosotros. Verso 4 de Isaías. Acuérdense que el título de nuestra lección es hecho maldición a consecuencia de cada uno de nosotros. Dice el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Imagínese nuestro Señor Jesucristo ahí en el borde de la muerte, ahí en la cruz, llevando todos nuestros dolores. A cada uno de nosotros a veces nos quejamos de un dolor de mano o de una pierna. Ahora Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido y abatido. Dice el verso 5. Mas Él herido. ¿Herido cómo? Primeramente su espalda maltratada por usted y por mí. Su cabeza por aquellas espinas. Sus manos por aquellos clavos, el costado por aquel soldado quien encaja su lanza. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, o mejor dicho, fuimos reconciliados hacia nuestro Padre Celestial. Aún estando su Hijo allí en la cruz, el plan de nuestro Dios era redimirnos, rescatarnos, que es una de las palabras que aparece varias veces en nuestras lecciones, rescatarnos de la condición en la que estábamos, estando nosotros alejados de las promesas. Él viene y nos acerca, nos hace una nueva persona por medio de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y si vemos esta comparación nuevamente con el libro de los Salmos. Salmos 22:19. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Ahora Salmos 22:19. Una vez más, los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo aparecen en el Salmos 22:19 y todo el Salmos 22. Mas tú, Jehová,
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas tú, Jehová, no te alejes. Y quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios nos dice que Dios estuvo en la cruz reconciliando al mundo. ¡Qué maravilla! Que aún al borde de la muerte nuestro Dios estuvo con su Hijo para rescatar nuestra vida, para reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas dice Salmos 22, 19, mas tú, Jehová, clamor de nuestro Dios, sentimientos de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate para mi ayuda. Nuestro Señor Jesucristo clamando y pidiendo que no se alejara, que Él era su fortaleza y que se apresurara a su ayuda. Dice el verso 6, la siguiente parte. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fíjense bien lo que pasa aquí. Ese es lo más maravilloso, que aún tanto el Padre como el Hijo sufriendo, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vamos a primera de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro 2, 24. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Recordemos más Isaías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora Pedro nos dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la heredad del cual habéis sido sanados. Una vez más, carga nuestro Señor Jesucristo el pecado de cada uno de nosotros, pero Pedro nos da una hermosa contestación, el cual asimismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados de cada uno de nosotros, para que nosotros, siendo muertos, ¿sí? Ahora mencionábamos en escuelas pasadas que somos una nueva creación, somos muertos al pecado, ahora vivimos siendo justificados por las heridas de las cuales fuimos cada uno de nosotros haber sido sanados. Gloria sea a nuestro Dios. Volviendo a Isaías. Isaías 53. Ahí donde estábamos. Acuérdense que la pregunta es cómo Isaías 53 habla de la reconciliación para con nuestro Dios. Condición de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria sea nuestro Dios. Que aún estando al borde de la muerte, como cordero fue llevado al matadero. Pero vimos en el libro de los Salmos, aún estando nuestro Señor Jesucristo en silencio, en el libro de los Salmos 22, vimos los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vea su cuadernito nuevamente. La pregunta número 3. Ya hablamos cómo la gente hablaba de nuestro Señor Jesucristo como criminal, pero sin embargo era el que iba a reconciliarnos. Hemos visto como el libro de Isaías, como Salmos 22 nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver cómo las epístolas muestran la misericordia,
la grande misericordia que ha tenido Dios para cada uno de nosotros. Como las epístolas muestran tanto la misericordia como el juicio de Dios en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 3. Epístola de Gálatas. Ahora vamos a las cartas, donde nos van a hablar de la misericordia de nuestro Dios. Es un Dios de misericordia. Lo hemos visto a través de los tiempos. Ahorita mencionábamos con José cómo Dios tuvo misericordia de sus hermanos. Cómo allá en el diluvio Dios tuvo misericordia mandando al predicador Noé. Cómo allá en Sodoma y Gomorra mandó a aquellos ángeles teniendo misericordia de salvar al pueblo. Ahora cómo ha tenido misericordia sobre cada uno de nosotros mandando a su Hijo para rescatarnos a cada uno de nosotros. Esa es la misericordia. El juicio de nuestro Dios debería de haber sido que cada uno de nosotros muriéramos, mas sin embargo su misericordia ha sido tan grande que hasta el día de hoy miles y miles de personas llegan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3 dice el verso 10. Gálatas 3:10. Quiero que todos lo tengamos. Gálatas 3:10. Dice la palabra de nuestro Dios. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Y no está hablando de un libro, estamos hablando de la ley mosaica para hacerlas. Cada uno de nosotros estábamos en maldición. Acuérdense lo que mencionábamos, que Adán trajo el pecado y con el pecado nos trae la maldición, de tal manera que cada uno de nosotros merecíamos la muerte, pero llega el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, en lugar de traernos maldición, nos quita la maldición, es hecho maldito para rescatar nuestras vidas, y ahora de tal manera que por medio de ese segundo Adán nos trae a la vida y nos trae vida en abundancia. Dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. 2 de Corintios 3, 6. Dice la palabra de nuestro Dios. Lo que viene nuestro Señor Jesucristo a hacer. Viene a quitar esa ley de los ritos. Dice la palabra de nuestro Dios. 2 de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministerios suficientes del nuevo pacto. Se termina el antiguo pacto y nuestro Señor Jesucristo establece el nuevo pacto. ¿Qué hay en este nuevo pacto? Veamos Juan 4:23. Veamos qué nos enseña la palabra en el nuevo pacto. Acuérdense que por medio de las obras de la ley todos estábamos en maldición. El cual, dice la palabra de nuestro Dios, 2 de Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo un ministerio suficiente de un nuevo pacto. Juan 4:23 ahora nos dice de la siguiente manera. Mas la hora viene, el nuevo pacto, ¿sí? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no se iba a traer aquel sacrificio, aquel corderito para sacrificarlo. Llegó el nuevo pacto, llegó la nueva esperanza para cada uno de nosotros. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ahora dice la palabra de nuestro Dios, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Te está buscando, me está buscando a mí. Ese nuevo pacto que ahora viene, que ahora nos dice que hemos de adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Sigue siendo 2 de Corintios 3:6 que estábamos viendo, el cual asimismo nos hizo ministerios suficientes de un nuevo pacto, y lo dice la segunda parte de 2 de Corintios 3:6. No de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata. Y fíjense bien lo que decía la letra, que nos mata, que no nos podía acercar a nuestro Dios, que nos tenía en maldición, que nos tenía alejados. Sigue diciendo Mateo 5:38.
palabra de nuestro Señor Jesucristo, basándose en la ley pasada, en la ley de Moisés, dice a Mateo 5:38, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Se fijan que la letra mata, que la letra nos separa de nuestro Dios, nos aleja, más el Espíritu vivifica. Nuevamente el libro de Gálatas 3. Las epístolas, la enseñanza que nos dan. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios, más por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios. Era imposible. El hombre no podía. La ley nos mataba. La ley nos tenía al borde de no poderla cumplir. Mas dice Romanos 3:24. Texto conocido de nosotros. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención en Cristo Jesús. Una vez más, no por la ley. Ahora somos justificados gratuitamente. ¿Qué hicimos? Nada. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención en Cristo Jesús. Nuevamente nos reconcilia, nos acerca. Dice, más por cuanto por la ley ninguno es justificado para con Dios. Somos justificados gratuitamente por la redención de nuestro Señor Jesucristo. Dice que es el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:12. Vamos al libro de Gálatas nuevamente. 3:12. Dice, la ley también no es de la fe, sino el hombre que lo hiciese vivirá en ellos. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa ley quedó abolida, aquellos ritos, aquel corderito que se tenía que sacrificar. Y lo sigue diciendo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en el madero. Fue hecho maldito a consecuencia de cada uno de nosotros. Ahora, veamos algo maravilloso en el verso 14. Gálatas 3:14. Para que la bendición de Abraham, no sé si se acuerda de la bendición de Abraham. Génesis. Mire la bendición de Abraham. Génesis 22:18. Para que la bendición de Abraham. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las gentes, todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense bien la bendición que nos trae Adán por medio de la reconciliación, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todas las naciones, tanto nosotros como gentiles, ahora nos acercamos a nuestro Dios, y gloria sea a nuestro Dios que le llama a usted y me llama a mí hijo amado. Para que la bendición de Abraham, ¿cuál era la bendición? De que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Dice, fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu de nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Qué aprendimos en esta mañana? Primeramente, algo maravilloso. Viene Jesucristo, nos reconcilia con nuestro Dios, el ministerio de la reconciliación. Aun cuando aquel pueblo llamó a Jesucristo criminal, Dios preparó el camino para que se cumpliera la profecía de que iba a ser acusado como criminal, de que iba a morir entre los malhechores, pero gloria sea nuestro Dios que dio vida. Igual como aquel varón del Antiguo Testamento, aquel José que sus hermanos lo vendieron y planearon cosas malas
mas sin embargo, por medio de que José estuvo en Egipto, se pudo alimentar al pueblo de nuestro Dios. Así que de algo malo, pues nuestro Dios saca algo maravilloso. ¿Qué más vemos? Que en Isaías 53 hemos visto que el ministerio de la reconciliación, aún ante los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo, que estaba en agonía, que estaba en dolor, fue hasta el Calvario para rescatar nuestra vida. Ahora con cada uno de nosotros, es maravilloso, es excelente que Él vino, rescató nuestras vidas. Quien nos escucha por medio del internet, damos honra y gloria a nuestro Dios que nos está oyendo. Ese personaje que se llama Jesús, cuando llega a tu vida ya no va a ser la misma. Tu vida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Él vino a reconciliarte con nuestro Padre Celestial. Que en esta rica mañana cada uno de ustedes sean bendecidos y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en este hermoso sábado. El Señor les bendiga.